Ya vimos 3, 4. No, yo traigo primero. Ya vimos el saludo, cómo se presenta el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Ya vimos el elogio, lo que elogia el Señor Jesús de la iglesia de Tiatira. ¿Qué son las cosas que elogia el Señor Jesús de la iglesia de Tiatira? El esfuerzo que hacían a pesar de que tenían mucha pobreza, por agradar a Dios, y ayudaban a otra, a pesar de que ellos no tenían, ¿no? Ayudaban a otra congregación. Vimos cuatro cosas, 4 obras que el Señor elogió de esa iglesia. ¿Qué eran? El amor, la fe, el servicio y la constancia, ¿no? Amor, fe, servicio y constancia. Y sí, vimos también que algunas iglesias de extrema pobreza como Macedonia apoyaron a iglesias, ¿verdad? Con gozo, con ese amor, con esa fe, ¿verdad? Por servir a los santos, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a ver es la reprensión a la iglesia de Tiatira. El Señor reprende a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. Sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ok, pues esta es la reprensión que el Señor hace a la iglesia de Tiatira. Como vimos siempre, el Señor primero saluda, luego elogia a la iglesia y posteriormente entra a tratar los temas que están mal en la iglesia. Y aquí entra con fíjense, la traducción mejor atestiguar, nosotros leímos, pero tengo algunas cosas contra ti. La traducción mejor traducida es, pero tengo contra ti. O sea, no algunas cosas, eso es una traducción un poco borrosa. Lo correcto en la traducción del original, de los manuscritos más antiguos al español es, pero tengo contra ti. ¿Sí? O sea, elogio tus buenas obras, elogio tu amor, tu fe, tu constancia y tu servicio, pero tengo contra ti esto que te voy a decir a continuación. ¿Sí? Que dice, ¿qué tolera? ¿Sí? Y fíjense, esa palabra tolerar es más fuerte, ¿sí?, que tener, de la iglesia de Pérgamo. Y es totalmente lo contrario a aborrecer de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, ¿qué aborrecía? ¿La doctrina de quién? De los nicolaitas, ¿verdad? Que aborreces la doctrina de los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo, que tiene, ¿verdad?, a la doctrina de Balaam y a los que enseñan y a los nicolaitas. Pero aquí, en esta iglesia, no solo tenían, sino que la toleraban, o sea, la escuchaban, la dejaban, que hiciera lo que hicieran, y algunos seguían sus enseñanzas. O sea, era algo más fuerte aquí que lo que había en Pérgamo y en Éfeso. ¿Sí? Tolerar que esta mujer Jezabel, ¿verdad?, enseñe y seduzca a mi pueblo. Fíjense, con respecto a esta mujer Jezabel, que dice ahí la escritura, hay 3 posturas teológicas ahí. Una, que Jezabel simbolice no a una mujer, sino a un sistema teológico enseñado en ese momento. ¿Sí? 2, o sea, la otra es que era una mujer que se llamaba realmente Jezabel. ¿Sí? Y la otra postura es que era una mujer, literalmente, que Jesucristo la llama Jezabel debido
al contenido de sus profecías y enseñanzas. Eran muy semejantes ¿a quién? No. ¿Por qué Jezabel? Eran muy semejantes sus enseñanzas a la reina Jezabel. ¿Quién era la reina Jezabel? No. La reina Jezabel, bueno, lo vamos a ver ahorita, van a salir de esa duda. Está en el Antiguo Testamento, era la esposa del rey Acab, rey de Israel. ¿Sí? Pero continuando con las posturas teológicas, dentro de la tercera, que era una mujer que Jesús le llama Jezabel, ¿verdad? Debido a que tenía las mismas doctrinas o el mismo sistema que la reina Jezabel. ¿Sí? Algunos dicen que esta mujer, o bien podría ser la esposa del pastor en ese momento, que había ahí en esta iglesia, o una mujer muy influyente, con un carisma muy especial dentro de la iglesia, quizá pudiente, quizá atractiva, ¿verdad? Pero tenía algún carisma que hacía que los hermanos la oyeran y algunos la siguieran, ¿verdad? En sus detalles. Vamos a ver lo terrible que tenía esta doctrina, ¿sí? Algunos han querido identificarla con Lidia, de hecho. Lidia era de Tiatira, ¿sí? Lidia, ¿sí? En Hechos nosotros encontramos la conversión de una mujer llamada Lidia, ¿sí? Donde Pablo se acerca al lugar de oración, ¿verdad? Y empieza a predicar el evangelio donde había varias mujeres, ¿verdad? Y dice ahí la palabra que había una mujer llamada Lidia, que Dios abrió su corazón y sus oídos para que pudiera escuchar y poner atención lo que Pablo decía. Esa mujer Lidia era de aquí de Tiatira. Algunos creían que era esa mujer, pero no puede ser, porque cuando se escribe el libro de Hechos, ¿verdad? Y se narra, es en el año 50 después de Cristo. Y el libro de los Hechos, lo estamos hablando después del año 90. Entonces, Lidia tendría fácil más de 65 años. Entonces, no puede ser que sea Lidia, porque algunos postulan ese detalle, ¿verdad? ¿Ok? Ahora sí. Entonces, viendo estos tres esquemas, que o era un sistema teológico, ¿o qué? O una mujer que se llamaba realmente Jezabel, o una mujer a la que Jesucristo le da ese nombre de Jezabel por la reina Jezabel que hubo en el Antiguo Testamento. Para conocer un poco de la reina Jezabel, Jezabel fue la que introdujo el culto a Baal y a Acera en Israel. Esa mujer fue la que introdujo el culto a Baal y a Acera. Jezabel. Buenas noches, bienvenido. Sí. Entonces, esta mujer Jezabel, ¿verdad? Repito, esta mujer Jezabel, esta reina, la reina del rey Acab, ¿sí? Fue la que introdujo el culto a Baal en Israel, la que inclinó el corazón de Israel hacia Baal y hacia Acera, ¿sí? Jezabel era hija de un rey pagano, de un rey fenicio, sacerdote de estas costumbres. Entonces ella tenía muy arraigado esto en su corazón, Baal y Acera, y ella quería exterminar el culto a Jehová y establecer el culto a Baal y a Acera. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16, salud, versículos 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33.
capítulo 16, versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Esbaal, el rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo cantar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de Acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vienen ahí como esta mujer Jezabel, Acab hace todo esto, pero atrás de ella estaba impulsándolo la reina Jezabel. Entonces esta mujer Jezabel, ¿verdad?, es la que introduce otra vez el culto a Baal y a Acera en Israel. ¿Sí? Ahora, no solo hacía esto, sino que esta mujer buscaba y mataba a los profetas de Dios durante su reinado. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, hacía, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dice, ¿verdad? O sea, esta mujer no solo introdujo el culto a Baal y a Acera, sino además se dedicó a perseguir y a matar a los profetas de Dios, ¿sí?, de ese tiempo. ¿Sí? Mandó a matar a un hombre inocente por complacer a su esposo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando su esposo quería la viña de Nabot? ¿Sí? Acab quería y no se la vendió. Entonces se puso muy triste el rey. ¿Y qué hizo esta reina? Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8 al 10. Primera de Reyes 21, 8 al 10. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló en su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguan contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que fuera. Dice, ¿verdad?, cómo era esta mujer tremenda. O sea, y el poder que tenía, porque mandarle a los gobernantes de esa región, hagan esto, y que ellos obedecieran, es que sabían quién era, ¿sabes? Y ellos obedecieron esto que dijo, hicieron ese enjuiciamiento falso, trajeron testigos falsos, declararon a Nabot maldito y lo apedrearon y lo mataron. ¿Y qué? Ahora sí le dice la reina, le regresan cartas a Jezabel diciendo: se ha cumplido lo que nos has dicho. Y le dice la reina a Jezabel: rey Acab, levántate, úngete y toma posesión de la tierra. ¿Verdad? Así era esta mujer. Primera de Reyes, capítulo 21-25, manejaba al rey, pero bonito. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice: a la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Tremendo. Así era esta mujer, o sea, era tremenda. Por eso, y vamos a ver otras cosas, por eso Apocalipsis habla de Jezabel, esa mujer Jezabel que está enseñando y seduciendo. ¿Sí? Yo me voy más con el tercer punto que vimos, el que era una mujer a la cual Jesús le da ese nombre, no que se llamara así, sino él le da ese nombre porque era muy parecido a
esta mujer que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Tremenda. Era tan tremenda, tan dura, tan fuerte, de carácter tan sólido, que Elías le tuvo miedo. El profeta Elías le tuvo miedo. Elías, después de haber convocado, ¿verdad?, a todos los sacerdotes de Baal, ¿verdad?, a hacerlo del sacrificio, y que mató Elías a 400 profetas de Baal, ¿sí? Le manda una carta a la reina Jezabel diciendo: así me hagan y aún me añadan los dioses, y mañana no tengo tu cabeza. Y cuando le dijo eso a la reina, Elías dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Huyó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Viendo lo que Dios acababa de hacer, que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda, viendo que le había entregado a los profetas en sus manos, viendo que el pueblo de Israel había volcado su corazón hacia Jehová, en términos no de todo corazón, pero que se había volcado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando Elías debió haber agarrado fuerza, pero cuando vio que Jezabel le dijo: ahora va lo mío. Entonces dijo Elías: no, con esta no puedo. Huyo. ¿Verdad? Como que perdió. O sea, se desenfocó. ¿Por qué? Porque sabía la perversidad de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. 1 al 4. Sí. Acá vio a Jezabel y hablaba de todo lo que él había hecho y de cómo había mandado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan y mañana a estas horas he puesto su persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto 6 días de camino. Y vino y se sentó dejando de un negro y deseando morirse, dijo: vas a pelear, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Fíjense, ¿verdad? Entonces, aquí está la narrativa de esta mujer. Y no solo influenció sobre el rey Acab, influenció sobre sus hijos que reinaron después del rey Acab. Influenció también sobre ellos. O sea, era una persona que influenciaba mucho, que tenía a lo mejor también no solo carácter, sino carisma, ¿verdad? Muy carismática, muy fuerte en sus decisiones, de carácter muy sólido. Entonces, esta mujer es la que Jesús está hablando en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Sí? Y esa es la reprensión que le da el Señor, que tolera que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mi iglesia a comer, a fornicar y comer de los sacrificados a los ídolos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21. El Apocalipsis 2, 20 dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tolera que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su comunicación. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el nombramiento que el Señor le hace a esto. Esta es la reprensión a la iglesia de Tiatira. Tolerar que alguien, en este caso una mujer, enseñe y seduzca con doctrina errónea. Fíjense, que dice que toleras que esta mujer Jezabel, ¿qué dice? Que se dice ¿qué? Que se dice profetiza. ¿Quién le dio ese ministerio de profetiza? ¿Jesús? ¿Quién se lo puso? Ella, que se dice. O sea, ella lo asumió, como hoy en día muchos asumen ese ministerio por ellos mismos.
¿sí? Muchos se autoproclaman profetas de Dios, ¿sí? Y, apóstoles, profetas, muchos se autoproclaman, y aquí vemos cómo el Señor dice, yo no le di ese ministerio, ella se está autoproclamando profetisa, ¿sí? Que se dice profetiza. Ahí está el punto. Y hermanos, esto de falsos profetas no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esto viene desde los primeros profetas. En el pueblo de Israel siempre hubo falsos profetas. Siempre hubo inmiscuido gente que se autoproclamó profetas de Dios. Y que se nombraban ellos mismos y que hablaban siempre cosas en nombre de Dios, pero que no era Dios el que estaba hablando. Por eso Moisés desde un principio enseñó al pueblo en Deuteronomio cómo identificar a un profeta, ¿verdad? Cómo saber que un profeta está hablando en nombre de Dios. Dice, si la profecía del tal se cumpliere, ese es profeta. Pero si no, Dios no lo envió. Esa es una. Otra característica, que la profecía que dé no vaya en contra de la Escritura. Ese era de un profeta del Antiguo, no vaya en contra de la Escritura. Por eso les dijo Moisés al pueblo, si algún profeta se levantare y diera una señal, y esa señal o esa profecía se cumpliere, y te diga vamos en pos de dioses, no lo oigas. Dice, porque es Jehová tu Dios que te está probando para ver si lo amas en verdad. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Que Dios va a permitir que a algunos falsos profetas se le cumpla su profecía. Va a permitir que Satanás le cumpla la profecía a ese falso profeta. Pero el contenido de la profecía, si yo estoy sumergido en la Escritura, lo voy a identificar. Ya. Eso no es palabra de Dios. Hubo hace tiempo, como no sé si lo dieron ustedes, no me acuerdo si fue 5 o 6 años atrás, que anduvieron hablando que venía un maremoto sobre Veracruz y que teníamos que salir huyendo de la iglesia de Veracruz, irnos a vivir a San Luis Potosí o a Querétaro, ¿verdad? Un profeta que decían que nunca había fallado una profecía, ¿verdad? Pero que teníamos que salir de aquí. Cuando a mí me dijeron eso, le dije, mira, en primer lugar, cuando Dios va a destruir, lo va a avisar a su iglesia. Segundo lugar, la iglesia no está para huir, la iglesia está para predicar el Evangelio. Dios nunca en el Nuevo Testamento mandó a su iglesia a huir de un lugar, mandó a permanecer en un lugar. Y si nosotros vemos la intercesión de Abraham en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿cómo fue la intercesión de Abraham? Señor, si hubiera 50 justos ahí, ¿tú la destruirías? No, por amor a los 50 no los destruiría. No, pero no hay 50. No. Señor, si hubiera ¿sí? y 5, ¿verdad? Entonces, aquí en Veracruz, aunque somos pocos cristianos fieles, habemos más de 50. Yo creo que sí, más de 100, quizás hasta más de 1000. Pero por esa parte, nosotros tenemos que ver ahí el contenido. Entonces, Dios no puede hacer eso. La iglesia está para interceder. Dios dice en Jeremías o Ezequiel, dice, busqué quien se pusiese en la brecha para yo no destruir a mi pueblo, y no hallé quien se pusiese. Entonces, desde ahí puedes identificar una profecía falsa. Y dices, eso es falso, eso es mentira, eso va en contra de la Escritura. Se cumplió, a la fecha no ha caído el maremoto, ¿eh? Entonces, después se supo que el cuate, el profeta, ¿verdad?, tenía terrenos en Querétaro y tenía terrenos en San Luis Potosí. Entonces, quería que los cristianos vendieran sus propiedades allí y compraran los terrenos allá, ¿verdad? Entonces vendí. Entonces vemos cómo se puede, inclusive, hermanos, identificar, y dice la palabra de Dios, aún si se cumple la profecía de esa persona, si no va conforme a las Escrituras, es Jehová tu Dios que te está probando para ver si le amas. Pero ¿cómo si le amo? Si amas su palabra, si en verdad amas lo que Él está diciendo.
si en verdad está centrado en lo que Él es, en la palabra de Él. Yo no puedo guiarme por voz de hombres, hermanos, como estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Se desviaron muchos por seguir a esta mujer que se autoproclamó profeta. En este caso profetiza, es lo mismo, es el nombre para una mujer en cuanto a profeta, ¿verdad? Se autoproclamó y la iglesia la aceptó. Entonces, eso pasa hoy en día en muchas iglesias. Gente que se autoproclama profeta o apóstol o lo que sea. Ahorita vi que hasta un tal Ronnie Chávez ya lo llaman el padre de los apóstoles. Ya le dieron un título más arriba, ¿verdad? Al rato va a ser, no sé, el Mesías de los padres de los apóstoles, ¿no? Porque ya como cuando ella se proclamó padre de los apóstoles, van a aparecer varios más que se proclamen padre de los apóstoles. Y como ya ese título no es el más, van a inventar el Mesías de los padres de los apóstoles, ¿verdad? Y ya cuando no les cabe lo de Mesías, pues van a buscar el Dios de los padres de los Mesías, y así se van a ir. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es dominio, es poder, es dinero. Eso es lo que buscaban los falsos profetas del Antiguo Testamento. Tener poder, tener dominio y tener seguridad. ¿Sí? Nosotros podemos ver, inclusive si leemos al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, cómo tuvieron que enfrentarse contra falsos profetas. Inclusive con el rey Acab y la reina Jezabel, Elías y otros profetas se tuvieron que enfrentar a profetas falsos. Cuando el rey Acab hace alianza con Joram del reino de Judá, y hacen alianza, ¿verdad? Y este rey era piadoso, el rey de Judá, pero el rey de Israel, acordémonos que se dividió el reino de Israel en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, que eran las 10 tribus. Entonces este rey hace alianza con este rey perverso, y como este rey era piadoso, temeroso de Dios, realmente temeroso de Dios, él le dice: consultemos a Dios, y mandan a traer a los profetas. Y esos profetas que mandaron a traer eran profetas falsos, y les empezaron a decir lo que ellos querían oír: ve en pos de Siria, porque con estos cuernos los vas a destruir y no sé qué, porque Dios los ha entregado en tus manos y todo. Y vemos a este rey, al rey piadoso, decir: ¿no hay por aquí un profeta de Jehová? ¿Qué quiere decir? Que identificó que esos no eran profetas de Jehová. Y el rey Acab le dice: bueno, sí, hay uno, pero siempre me profetiza cosas feas, ¿verdad? Bueno, rey, yo tengo que consultar a un profeta de Jehová. Bueno, pues manden a traer a este. Ya lo mandan a traer, ¿verdad? Y le dice el capitán de la guardia que temía a Dios, le dice: háblale bien al rey, para que no te vayan a mandar a matar o encarcelar. Y el rey y el profeta dice: yo hablaré lo que Dios me diga. Cuando llegan con él, me imagino la escena, ¿no? En ton burlón, el profeta de Jehová le dice: dígame, rey. Y Acab dice: dime lo que va a acontecer. Oh, sí, Dios entregará a toda esa multitud que viene contra ti, la vas a hacer pedazos. Y el rey le dice: ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas la verdad? No le creyó que el profeta de Jehová le estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Me imagino que el profeta hasta se estaba riendo cuando le estaba diciendo eso. Ok, te voy a decir lo que tú quieres oír, pues te lo voy a decir, ¿verdad? Si a ti te gusta oír eso, te lo voy a decir, pero en ton burlón, para que entiendas que no viene de Jehová. Entonces dice: ok, ¿quieres oír palabra de Jehová? Sí. Oh, dice: vi un concilio en el cielo y vi a Dios, ¿verdad? Y vi a diversos espíritus y a Dios diciendo: ¿quién irá y quién engañará a Acab para que vaya y ataque a los sirios y pierda ahí la vida? Y dice que de repente, ¿verdad?, dice el profeta, y vi a un espíritu de mentira que dijo: yo voy a ir y voy a hacer mentira en la boca de sus profetas, y voy a hacer que vayan y ataquen a los sirios. Y Dios le dice: muy bien, ve, porque así va a ser, ¿verdad? Y entonces el profeta recibe una bofetada de un falso profeta y le dice: ¿por cuál
lado salió el Espíritu de Jehová de mí para ir en ti y que hables otra cosa. Imagínense cómo estaba, ¿verdad? ¿Cuál fue el hecho? Que la profecía de Jehová se cumplió. Acab cayó muerto ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver entonces eso, hermano, identificar fácilmente. Ahora, profeta no es solo aquel que habla cuestiones del futuro, no es solo aquel que habla cuestiones que no son vistas solamente. Profeta él también es el que predica la palabra, el que enseña la palabra, el que la enseña, ¿sí? Entonces, en este caso, y no me tomo ese título, pero en este caso estoy como si fuera un profeta de ustedes. Estoy como si fuera, no que lo soy, aclaro, como si fuera un profeta que estoy hablando la palabra del Señor. Así es. Así es. En efecto. Entonces, si alguien está enseñando mal la palabra de Dios, está haciendo un falso profeta. Sí, sencillo. No hay más. Y como iglesia no debemos tolerar la falsa enseñanza. A diferencia de como hoy muchos dicen, es que hay que ser, perdón cómo lo voy a decir, hay que ser peace and love, paz y amor. Hermanos, es que el amor de Dios debe de tolerar toda la falsa enseñanza de los hermanitos que están enseñando mal. No es cierto, hermanos. Aquí Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tolera que esa mujer se sabe. Dios Jesucristo no está a favor de la tolerancia de la falsa enseñanza. Está a favor de la tolerancia de nuestras debilidades. Está a favor de la tolerancia en nuestras diferencias de carácter. Porque cada quien tenemos un carácter diferente y tenemos que tolerarnos en el amor de Cristo. Alguno va a ser de carácter muy fuerte, otro de carácter muy amoroso, otro de carácter muy seco, otro de carácter muy expresivo, otro muy callado. Yo debo de amar y ser así con todos. No debo de hacer que el de carácter callado, hermano, ¿por qué no hablas? Debes de hablar en el Señor. Y no, eso no, debo de tolerarlo. Igual el hermano que no para de hablar, también debo de tolerarlo en el Señor. Debo de tolerar, eso es la tolerancia que pide el Señor. Pero la tolerancia a la falsa doctrina, el Señor nos dice cero tolerancia. Ahora sí, como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen cero tolerancia, ¿no? A la delincuencia. Entonces es lo que Jesús promueve en estas cartas que estamos viendo. Él promueve la cero tolerancia a las doctrinas erróneas. Y peor cuando esas doctrinas nos hacen ir en pos de otras cosas que no manda la Escritura. Por eso el Señor fue claro con la iglesia de Tiatira. ¿Por qué toleras que esa mujer se sabe? O sea, no toleres. Es que, Señor, tenemos que ser amor. Bueno, tú mandas que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, Señor. Sí. Es cierto, Pablo dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero toma lo bueno, ¿en qué sentido? Cuando alguien está predicando bien la palabra del Señor, toma lo bueno. Y va a haber cosas en la predicación que no aplica. Bueno, deséchalo. Pero si alguien está hablando torcidamente la palabra del Señor, yo no debo de tolerar. No debo de tolerarlo. Es que por ejemplo, ¿qué efectos aquí una persona que está diciendo algo que no es? La forma correcta es irnos a ser pagados o confrontar el asunto. Bueno, ahí hay que tener dos cuestiones. Una, si puedo confrontar en ese momento. Si Dios me impulsa, puedo confrontar en ese momento. Si veo que el engaño está afectando a varias personas, o ya 2 o 3 veces que lo pasa así, que el engaño está afectando a varias personas, tengo que actuar. ¿Por amor a quién? A las almas. Y por amor al que está hablando. Porque al final de cuentas, hermanos, si yo enseño aquí, ante ustedes, si yo enseño algo malo, Dios me va a demandar cosas de eso. Porque no solo aquí me estoy dañando yo, estoy dañándome yo y estoy dañando a todos ustedes. Entonces Dios demandará cuenta. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. ¿Sí? No debemos
de hacernos maestros por querer tener un estatus, por querer tener un poder, por querer sentirnos algo más. El título de maestro debe ser un llamado del Señor. El título de pastor debe ser un llamado del Señor. Sentir que el Señor te está llamando y estar orando para que ese llamamiento se cumpla, si es que es del Señor. Tiene que pasar un tiempo, hermano, no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no es nada más levantarme y decir, yo voy a ser maestro, y me ponen al frente de un grupo y le empiezo a enseñar. Y al rato estoy enseñando 1000 herejías, estoy condenando a la gente que me está oyendo y me estoy condenando. Y al Señor le va a demandar a esa gente, pero vamos a ver cuando llegue la aplicación del castigo sobre Jezabel, que eso va a ser la siguiente clase. El Señor a Jezabel le va a dar un castigo ejemplar, y a sus seguidores también. Por eso Santiago dice, hermanos, y les repito, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que acarrea mayor condenación. Es ante el Señor ser maestro, ser pastor, es un grado de honra realmente, pero a la vez es un grado de gran responsabilidad ante el Señor. Bueno, yo para poder hacer una clase le tengo que dedicar horas. Esto que les estoy dando, que lo vemos en hora y media, a veces les dedico 8 a 10, 12 horas, porque no puedo darles algo que no esté bien fundamentado en la palabra, porque me voy a acarrear condenación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Fíjense, esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca, ¿verdad?, a mis siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Quizá esta mujer estaba influenciada por el gnosticismo, lo que hoy conocemos como los gnósticos, ¿verdad? Estaba iniciando en ese tiempo. ¿Qué decían los gnósticos? Que la carne era mala, que teníamos que hacer todo lo malo a fin de que nuestro espíritu, ese no se podía contaminar. Nuestra carne, como ya era mala y ya estaba destinada a perdición, podíamos cometer todo lo que quisiéramos. Total, ya estaba destinada a condenación. Y lo que tú hicieras en la carne no iba a afectar a tu espíritu. Ese era el movimiento gnóstico, ¿sí?, dentro de sus trasfondos. Esta mujer tenía cierta influencia de eso, y por eso empezó a enseñar este detalle. Ahora, como vimos en un inicio, Tiatira estaba gobernada en cierto sentido por gremios, sindicatos, ¿verdad? Y esos sindicatos, como regla, tenían que los que estuvieran en su gremio tenían que aportar para las fiestas paganas. Tenían que aportar, cada uno que estuviera del, como en los sindicatos, ¿no? Así igualito. Tienes que aportar, va a haber la fiesta al dios de tu guante. Aporta, mijito. Órale. Ya aportaste, no solo tienes que aportar, tienes que estar presente y participar con nosotros. Si no, te sacamos del gremio. Si no, no hay derecho de trabajo. Si no estabas bajo un gremio, no había derecho de trabajo. No había en Tiatira, les repito, como dije en la primera clase, no había persecución como en Pérgamo y como en Esmirna, ¿verdad? Pero sí había la cuestión de que si no te agremiabas y no participabas con ellos, no podías trabajar. Y por lo tanto, no había money para sustentarte. Que no se afiliaban a ellos. Pues no podían trabajar, no recibían dinero de ningún lado. Se fueron a su lugar, se quedaron, murieron, desaparecieron. La historia dice que en el siglo, como mitad del siglo segundo, quizá finales, mitad o finales del siglo segundo, esa iglesia desapareció. Tristemente, pero desapareció. La de Tiatira. Sí. Una iglesia que desapareció.
Entonces, vemos cómo en un momento dado, hermanos, Dios va a traer juicios. Y lo vamos a ver cuando veamos el momento de ahora sí. Aquí es la reprensión, luego viene el castigo, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo la reprensión, pero esa iglesia tristemente desapareció, dejó de existir. Quizá no aguantó, no sé las causas porque lo estoy investigando, pero no desconozco las causas, no hallé eso, pero lo cierto es que desapareció. Quizá los hermanos no aguantaron el no trabajar. A lo mejor algunos huyeron a otras ciudades, ¿verdad? El chiste es que esa ciudad se quedó sin Dios. Otros pues dijeron, pues no, mejor seguimos acá con el gremio, porque acá está el sustento. Alabo al Dios gremio que me da para vivir, ¿no? Entonces, esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que ver, y eso es lo que pasó ahí, ¿verdad? Ojo, a diferencia de los gnósticos, nosotros no decimos que la carne está destinada a destrucción. Nuestro cuerpo va al polvo, pero va a resucitar en un nuevo cuerpo. Cuando nosotros hablamos de carne, cuando decimos, por ejemplo, Gálatas que dice manifiestas son las obras de la carne, fornicación, estamos hablando de los deseos pecaminosos, de los deseos, no de nuestra carne, sino de los deseos que parten de nuestro ser interior, ¿sí? De nuestros hábitos anteriores a ser cristianos, de nuestra vieja naturaleza que teníamos antes. Por eso dice Pablo, ya quítense los trapos de la vieja naturaleza, ya no la tienen, ya tienen una nueva, pero quieren seguir portando el traje de la vieja naturaleza. Como un mendigo, que alguien viene y le dice, mira, te doy 300 millones de pesos, ten, ya, eres rico, y lo sigues viendo caminar con traje de mendigo. Es rico, pero sigue con traje de mendigo. Así sucede con muchos cristianos, ya fueron cambiados de nuevo, ya son una nueva naturaleza, pero quieren seguir con los trapos de la antigua naturaleza. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los gnósticos, nosotros lo que decimos, la carne no es mala, nuestro cuerpo no es malo. Lo malo son las tendencias que aún están en nosotros y parten en nosotros. Por eso nosotros no nos flagelamos, ¿verdad? No nos tasajeamos y todo. Si no, nos estaríamos tasajeando. Si la carne fuera mala, pues tasajearla, porque amortizarla. No hacemos eso. ¿Sí? Nosotros consideramos el cuerpo como algo hecho por Dios y bueno. En cierta forma, sí. Como la estructura de físicamente, como veríamos en lo físico, una estructura arquitectónica del arquitecto, o sea, es como una casa, ¿no? Así es. Entonces, nosotros vemos, a diferencia de eso, digo que esta mujer tenía esa influencia, ¿no? Del gnosticismo. Se autoproclama profeta, ¿verdad? Y ella les empieza a decir, miren, háganme cuenta que este fue el mensaje de ella. Hermanos, como nuestra carne ya está, Dios ya nos salvó por dentro, la carne ya no puede afectar el espíritu. Entonces, podemos comer, podemos beber, podemos participar de todo esto. Total, nuestro espíritu ya no se daña. Participemos y quitémonos esta tribulación. Quitémonos la tribulación de no poder trabajar. Dios me acaba de decir y me acaba de revelar, hermanos que me están oyendo, Dios me acaba de revelar que sí podemos participar. ¿Por qué? Porque el hermano Pablo escribió que todo nos es lícito. Pues ya estaban las epístolas de Pablo. El hermano Pablo nos dice que todo nos es lícito y que yo puedo comer de todo. Y que todo lo que yo haga no va a afectar mi salvación. Entonces, hermanos, alabemos al Dios que nos da este privilegio y participemos con el gremio en comer de lo sacrificado a los ídolos y en fornicar.
forniquemos unos con otros que somos hermanos. ¿No? No, es que aquí hay dos tendencias en la palabra. Lo que no se sabe es si realmente esa mujer fue Jezabel, que se cree que a lo mejor sí estaba diciendo eso, porque eso había en esas fiestas, había esa promiscuidad, había relaciones sexuales en esas fiestas, porque me entienden, eran paganas así totalmente. O el término fornicación se puede referir al adulterio del evangelio, porque así Dios lo clasifica también. Cuando alguien adultera el evangelio, lo clasifica como adúltero o como fornicario. ¿Sí? Pero esta mujer así decía, como por ahí, por ejemplo, la iniciadora del movimiento de los adventistas, Elena White, ¿no? Cuando el pastor de ellos, que no eran adventistas en ese entonces, recibió una revelación del Señor y dijo que Dios venía en el año 1800 y cacho, que Dios le había dicho que él había recibido esa revelación, no se cumplió. Perdón, el Señor me está componiendo que era en tal año y no viene en ese año ni en ese día que había dicho. Entonces, este pastor, entendiendo que había cometido un grave error, pide perdón a la iglesia y se levanta Elena White y dice: no cometió usted un error. Dios me acaba de revelar y he visto una visión en el cielo que lo que decía usted era cierto, pero no se refería a un regreso personal, sino era un regreso a la ley que Dios estableció en los cielos, porque yo vi, y tenemos que guardar el sábado y comenzar a no comer de los cerdos y esta mujer recibió eso, y ahí nace el movimiento adventista. En ese momento tampoco es cierto. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, cómo así se va a empezar a levantar mucha gente, y más en los últimos tiempos. Testigos de Jehová. ¿Cómo se formaron los testigos de Jehová? A través de profecías falsas que no se cumplieron. Nosotros podemos ver entonces, hermanos, que este operar de Satanás es muy astuto. Tú háblale a la gente lo que quiere oír y la gente te va a seguir. ¿Por qué creen? Bueno, no, me voy a sonar partidista, entonces mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. No, porque esto va al internet y no. Entonces, mejor me callo. Pero ya saben a lo que me refiero. Entonces, dale lo que quieras y te van a seguir. Dale lo que pides y te van a seguir. ¿Verdad? Sí. Si yo ahorita, hermanos, empiezo a hablar sobre prosperidad y sobre que todo les va a ir bien, y no, hombre, hermanos, nos vamos a multiplicar, este lugar no va a caber. ¿Verdad? Gracias. No va a caber, ¿verdad? No, la gente no va a caber. Les aseguro que no cabería la gente, hermano. Si yo empiezo a hablarles, no, hermanos, y todo lo que digamos, Dios lo va a hacer, y todo lo que... Porque lo que la gente quiere... Ahorita a lo mejor ya estuviera viviendo como muchos pastores, ¿no? Hermanos, ya no voy a dar el 10%, se acabó, ahora va a ser el 20%, porque la situación está difícil, hermanos. Entonces, ya no es 10%, ya es 20%. Y desde hoy va a haber para pasar tarjetas bancarias aquí, ¿no? Entonces, eso, hermanos, va a ir sucediendo. Y nosotros es lo que tenemos que ver. En la medida que se predique la verdad del Evangelio, yo sé que Dios va a ir añadiendo conforme Él quiera, y Él lo plazca, pero va a ir añadiendo, ¿sí? Poco a poco. Pero lo cierto es que predicar el verdadero Evangelio no es multitudes, hermanos. Y ahí es donde puedo ver a un profeta y también a un no profeta. ¿Cómo eran los profetas en el antiguo? Gente que andaba con lo indispensable, exactamente, con lo esencial. Juan el Bautista, que la gente lo venía a ver, ¿verdad? Sí lo venían a ver multitudes, pero ¿cómo andaba Juan el Bautista? Con piel de camello, y comía miel, ¿y qué? Y langostas. No me gustaría esa dieta, pero bueno. Miel y langostas. ¿Cuál es la langosta? El grillito, ¿no? Era el menú de Juan el Bautista. No andaba, él le pudo haber pedido lana a la multitud. Se lo dieron dado. Es como decían por ahí con Juan Wesley, ¿verdad? Si Juan Wesley hubiera pedido lo que piden los pastores hoy en día, hubiera sido el hombre más rico del mundo. Pero Juan Wesley murió, hermanos,
solo dejando de herencia un rancho de 500 hectáreas, solo dejando de herencia su silla de montar, una tetera, una silla y una cama. Es toda su herencia que él dejó. Pero se vivió predicando el Evangelio por toda América, ¿verdad? Por Estados Unidos, por todo Estados Unidos él anduvo predicando el Evangelio a caballo. Ese hombre, pero si ese hombre hubiera pedido dinero, pues hubiera forrado de dinero, hubiera muerto en riqueza absoluta. Pero él no, un verdadero ministro de Dios no va tras el dinero. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y Jezabel aquí, en su mensaje, iba tras qué, hermanos, tras el dinero, porque al final de cuentas, si los hermanos no participaban de ahí, no iba a haber money. Los hermanos no hagan eso. Y si realmente era como algunos opinaban, la esposa del pastor, ¿verdad? Como algunos comentaristas dicen, no hay nada que lo compruebe, pero algunos dicen que pudiera haber sido la esposa del pastor. Entonces, imagínate, pues ¿cómo? ¿Se le va todo mi sustento a mi marido? ¿Verdad? Hermano, participemos, ¿verdad? ¿Qué de malo hay? Si no podemos perder la salvación, participemos. No es cierto, hermano. Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y el griego para en ninguna manera que está ahí escrito es el negativo más fuerte que hay en el griego. Es como si dijéramos no y 1000 veces no. ¿Sí? O sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque ya no puedo perder la salvación, dice Pablo. Es imposible que un cristiano auténtico persevere en el pecado. Imposible, no puede ser, es contra naturaleza eso. ¿Sí? Un cristiano puede deslizarse y un tiempo caer en el lodo, pero al final se tiene que levantar. ¿Sí? Pero que persevere en el pecado, eso no. Que lo practique como un deporte, eso no. Por eso Juan dice, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Sencillo, no hay más. Si alguien está pecando y se está gozando en el pecado, no es de Dios. Como se lo dice alguna vez, yo recuerdo de un amigo que así, ¿qué crees? Que el fin de semana me fui y me fumé unos gramos ahí, me eché unos 30 gramos de cocaína y me fumé un poco de marihuana y tuvimos una fiesta bien chida. Yo sé que hice mal, pero estuvo padre. Digo, hombre, qué bruto eres. ¿Por qué? ¿Te hubieras metido 100 gramos de heroína? Puta, te hubiera disfrutado ahí. 100 gramos de heroína, en lugar de 2 carrujos, me hubiera echado como 8. Edgar, ¿me estás hablando en serio? Claro, porque la forma que me lo estás diciendo, me estás demostrando que no eres cristiano. Entonces, ¿por qué te guardas? Disfruta tu droga, que de todas maneras te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Se quedó así. Y mira, hermanos, no es por decírselo, llegó otro hermano en ese momento y sin haberme oído le dijo exactamente lo mismo. No, un cristiano verdadero no se puede gozar en el pecado. Aunque tarde para arrepentirse, él va a estar sufriendo por dentro su pecado. Aunque no le salga el arrepentimiento durante un tiempo, como el rey David. El rey David, cuando adulteró y mandó a matar al esposo, ¿verdad? Y fue el actor intelectual del esposo, pasó un tiempo para que se pudiera arrepentir, pero mientras tanto él sentía la agonía del pecado. Dios tuvo que enviarle al profeta Natán y no hablarle directo, sino le creó una parábola, ¿verdad? Y le dijo, rey, fíjate que había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía como 1000 ovejitas, ¿verdad? Y este rey, que tenía 1000, codició la ovejita de y lo mandó a matar. Y David se enojó. Dijo, ¿quién es? Dime quién es para que lo mande a matar. Eres tú, David. Eres tú ese que hizo eso. Cuando David entendió eso, dice que cayó en ese momento, ¿verdad? Y se arrepintió.
¿Entendió? Pero pasó un tiempo, hermano, no sabemos cuánto tiempo, no sé si meses o un año o 2 años, no sé, la Biblia no lo describe, pero pasó un tiempo. Pero David sentía la agonía porque escribe un salmo que dice que hasta los huesos le quebrantaba su pecado. Un cristiano cuando desliza y cae en el mundo no se está divirtiendo, se está atormentando el mismo por dentro. Esa es la diferencia, y esta mujer era lo que decía, ¿verdad? Podemos hacer las cosas, ¿sí? Y es que, hermanos, nosotros no podemos, la Escritura misma nos dice que no podemos participar de fiestas dedicadas a ídolos. Esa fue una de las recomendaciones apostólicas en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, y Hechos capítulo 21, versículo 25. Hechos 15, 28 y 29, y Hechos capítulo 21, versículo 25. 15, 28 y 29, y Hechos 21, 25. Ya, bueno. No, un segundo. Hechos 15, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los privilegiados ídolos de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis y vinierais, pasad lo mismo. Hechos 21. Entonces algunos que vean de colera se van a reformar. 21, 25. Ah, Igual, voy a leerlo rapidito porque ya se nos está acabando la pila. Dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces vemos cómo los apóstoles recomendaron eso en el concilio de Jerusalén, porque la iglesia se juntó para poder ver qué se le iba a poner a los gentiles que se estaban convirtiendo, porque los judíos los querían judaizar y Pablo se oponía a eso. Entonces hacen este concilio, se arma el debate, que no fue un debate despacito, fue muy acalorada la discusión, ¿verdad? Pero al final Jacobo, Juan y Cefas, considerados las columnas de la iglesia en ese entonces, ¿verdad?, promueven esta parte, y el que da el edicto final es el apóstol Jacobo, que es el que escribe precisamente esto. Dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de fornicación, ¿verdad?, y de ahogado. Es lo único que nos piden el Espíritu Santo y los apóstoles, ¿sí? No caer en estas cosas. Ahora, sobre fornicar, puede referirse a participar en los desenfrenos sexuales de estas fiestas, pero también puede referirse a la cuestión de combinar el cristianismo con el paganismo, ¿sí? En Éxodo 34, 12 al 17, Éxodo 34, 12 al 17, y Levítico 20, anoten las citas y las checan. Éxodo 34, 12 al 17, y Levítico 20, 4 al 8, Levítico 20, 4 al 8, Deuteronomio 31, 15 al 18, capítulo 31, 15 al 18. Ahí nos habla claramente que cuando nosotros combinamos el culto a Dios con el culto a otra cosa, a Dios es adulterio y fornicación. ¿Sí? Santiago 4, 4 y 5, se lo voy a leer rápido.
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense cómo Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? No podemos ser amigos del mundo, hermano. No quiere decir que no seamos amigos de la gente inconversa, quiere decir que no seamos amigos de las costumbres del mundo, ¿verdad? No podemos combinar lo uno con lo otro. Dios demanda una decisión a servirle a Él o servirle a otro, pero no podemos servir a los dos. No podéis servir, dijo Jesús, a dos señores. O sirves a uno y menosprecias al otro. No puedes servir a dos. Cuando Elías confronta al pueblo de Israel, cuando los profetas de Baal del sacrificio, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él, pero ya no anden divagando entre nosotros. Ya, decídanse. ¿Así es? O sirvo aquí a uno y a la vez sirvo a este y a la vez estoy con este. Elías dice, decídanse. Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad? También le dice eso al final de su vida al pueblo de Israel. Elijan a quién van a servir. Si a Jehová, el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, o a los dioses que establecieron estas naciones, o a los egipcios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que debemos de tomar, hermanos, ¿sí? No es cualquier cosa. Y así, hermanos, esta religión que promovía Jezabel es la religión que va a venir en cierta forma en la última manifestación de la religión apóstata. Va a traer parte de esto, del adulterio, de la fornicación, pero no sexual, sino lo va a traer de la combinación de paganismo con cristianismo. Va a ser una mezcla. Esa va a ser la última religión mundial ecuménica que va a haber. Y lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis 17, 1 al 4. 1 al 5, perdón. Ecuménico, de diferentes. Apocalipsis 17, 1 al 5. De diferentes posturas. No sé bien qué significa la palabra ecumenismo, pero por lo que veo que asimila a de ser eso. La verdad lo voy a investigar, no sé bien qué significa, pero a lo que veo que es que se unen diferentes creencias. Una mezcla de creencias. Así va a ser la manifestación de esta última religión mundial ecuménica, ¿verdad? 17. Sí, entonces, hermanos, así va a ser. Por eso, en la medida que venga el regreso del Señor, que estén los próximos al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? En esa misma medida el engaño va a ir creciendo. Y por eso Jesús dijo, antes de que yo venga, se levantarán falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Va a haber un aumento de estos ministerios falsos tremendamente. Y van a hacer señales, van a hacer milagros, van a hacer prodigios, van a sanar enfermos, pero Dios no está actuando, ¿eh? La gente hoy en día se está dejando mucho llevar por las señales, y la señal no me garantiza que viene de Dios. Por eso es lo que les dije al principio, tenemos que probar mediante la Escritura si es cierto lo que está hablando esa persona. ¿Sí? Si es cierto. Si no es cierto, yo tengo que desecharlo inmediatamente como un falso maestro, como alguien que no es digno de ocupar ese puesto. Tengo que desecharlo.
Por eso el apóstol Pablo dice, aún si un ángel del cielo viniere y os predicara un evangelio diferente, no está diciendo que un ángel de Satanás, está diciendo que aún un ángel del cielo, uno de los que están ahorita con Dios, que le sirven a Dios, bajara y les predica un evangelio